El teléfono sonó en el departamento de policía en una ciudad cuya población suele conocerse. Por eso, cuando aquel lunes 25 de junio de 2007, desde el otro lado de la línea, una voz solicitó que algún oficial se dirigiera al 130 de la calle Green Meadow. No hizo falta que se indicara que ese era el hogar de alguien famoso. Para el momento en el que el oficial colgó el teléfono y envió una patrulla al lugar, la familia ya llevaba varias horas muerta. Soy Paola Cervera y este es el enigma de Chris Benoit. Christopher Michael Benoit era una estrella de la WWE, la compañía de lucha libre más famosa de Norteamérica. Nacido en Canadá, necesitó solo 18 años para volverse profesional y a los 25 ya ostentaba el título de campeón mundial. Admirado por millones de niños, respetado por sus colegas y protagonista de una vida de lujos, este hombre de 40 años parecía tenerlo todo. Se había mudado hace poco con su segunda esposa y su tercer hijo a Fayetteville para alejarse de los flashes y tener un poco de tranquilidad. Aquella mansión donde vivían se convirtió en un fin de semana en una escena de crimen. Luego de no tener respuestas, los agentes de policía saltaron la barda e ingresaron al lugar con la ayuda de uno de los vecinos que se encargaron de distraer a los perros de la familia. Lo primero que encontraron en el interior de la propiedad fue el cadáver de Benoit colgado de una de las máquinas de gimnasio que se había construido, pero eso no era lo peor. En la planta baja hallaron un cuerpo tapado con toallas, atado de pies y manos y con una Biblia apoyada encima. En el segundo piso había otro cuerpo más pequeño, cubierto de manera similar y también con una Biblia encima. El departamento de policía le informó al mundo que Chris Benoit se había suicidado luego de probablemente haberle quitado la vida a su esposa y a su hijo. La prensa de todo el mundo hizo eco de la noticia de inmediato y la WWE se vistió de luto entre la sorpresa de saber que uno de sus máximos héroes no solo había muerto, sino que además era un villano. Desde entonces, los investigadores se pusieron a trabajar para comprender qué había pasado el fin de semana más oscuro de la historia de la lucha libre. La autopsia a los cuerpos reveló que la primera en ser asesinada había sido Nancy. Después de una aparente discusión verbal, Chris la empujó cayendo al suelo, le colocó una rodilla en la espalda y la ahorcó con una cuerda. Horas más tarde, seguramente durante la madrugada de ese día, despertó a su hijo de 7 años, le dio un medicamento para calmar la ansiedad y luego lo estranguló. Al salir la luz del sol, luego de pasar más de un día con los cadáveres bajo el mismo techo, se ahorcó utilizando una máquina de su gimnasio personal. El siguiente paso en la investigación fue localizar quién había dado alerta a la policía de que algo había pasado en la casa de Chris. Se trataba de personas vinculadas a la WWE, quienes se habían preocupado porque ese fin de semana el luchador había cancelado su participación en un evento en Texas. Es que luego de cometer los crímenes, el deportista se comunicó con su colega y amigo Chavo Guerrero para avisarles que no se presentaría al combate acordado. Fue él quien notó algo extraño en su voz y el fin de semana, al no recibir respuestas de su amigo, supuso que algo malo había sucedido. Además, Benoit llegó a enviarles mensajes de texto a algunos de sus vecinos y compañeros de trabajo, a quienes les informó que los perros estaban en el área de la piscina cerrada y la puerta lateral del garage estaría abierta. Era evidente que para entonces ya había decidido su final. Pero, sin duda, una de las grandes sorpresas que se llevaron los investigadores fue que luego de matar a su hijo Daniel, el deportista canadiense intentó revivirlo al buscar en su computadora la historia del profeta Elijah, quien era capaz de resucitar a un niño de entre los muertos y cuyo primer paso para lograrlo era colocarlo sobre su cama, tal y como se encontró al pequeño. En la reconstrucción sobre qué había pasado aquel fin de semana en la vida de Chris, se supo que antes de aquellos días le había hecho una visita a su médico personal y dijo que su paciente no había mostrado señales de angustia, rabia ni nada. Mientras la fiscalía seguía recopilando información, llegó a ellos uno de los datos más inquietantes de todos. 14 horas antes de que Benoit se quitara la vida, alguien en Wikipedia había alterado su perfil al revelar
por qué no había participado en el evento de lucha libre en Texas ese fin de semana, afirmando tener problemas personales relacionados a la muerte de su esposa Nancy. Ese texto había durado apenas 20 minutos en la web antes de ser eliminado por otro editor, quien pensó que se trataba de una noticia falsa. ¿Cómo era posible que el sábado alguien supiera que Nancy había muerto si faltaban casi 2 días para que la policía lo descubriera? Los avances tecnológicos identificaron rápidamente la IP de la computadora desde donde se había realizado la modificación en Wikipedia y se detectó que la red ni siquiera pertenecía al estado de Georgia. El aparato se ubicaba en la casa de un hombre llamado Abraham Greenberg, cuyo hijo de 18 años, Matt, había sido el responsable de dar la primicia. Al ser interrogado, el joven explicó que había leído sobre la muerte de la esposa de Benoit en un chat público de un foro de la WWE, algo que según fue confirmado por los investigadores. Sin embargo, nunca se pudo concluir cómo alguien podía estar al tanto del fallecimiento de Nancy si hasta ese momento solo Benoit sabía lo que había hecho. Cabe recordar que el asesino se había comunicado por teléfono solamente con Chavo Guerrero, quien siempre declaró haber notado extraña la voz de su amigo, pero desmintió que éste confesara el crimen. Mientras tanto, desde la prensa crecían los rumores de que todo había sido a causa de un ataque de nervios provocado por el exceso de testosterona en el cuerpo del peleador, producto de los esteroides que consumía. Al tiempo que esa versión se hacía fuerte con el debate público, desde la fiscalía descartaban esa opción, ya que habían deducido que ambos asesinatos habían sido premeditados, pues no había signos de golpes, violencia física o incluso daños materiales que se revelara la existencia de una pelea previa. Fue así que la noticia llegó a los oídos del médico Julian Bales, un reconocido neurólogo quien había descubierto que muchas de las enfermedades cerebrales que padecían los jugadores de fútbol americano estaban vinculadas a los golpes en la cabeza que estos deportistas recibían durante su etapa como profesionales. Bales hizo entonces el pedido a la familia de Benoit para poder investigar el cerebro del difunto y como resultado expusieron el horror de la WWE. En su informe final, el Dr. Bales determinó que el cerebro del luchador se asemejaba al de un paciente con Alzheimer de 85 años y que el daño era severo. Además, detalló que el peleador de 40 años tenía un síndrome neuroconductual similar a lo que había visto en los jugadores de la NFL que había estudiado. Era evidente que el final de Benoit había comenzado el día que subió al ring. ¿Cómo es que esta gran estrella padecía algo así y nadie lo notara? ¿Cuántos casos más habían pasado o cuántos luchadores más estaban en peligro en ese momento? El escándalo se había destapado y quien alzó la voz fue Mike Benoit, el padre de Chris. En una entrevista que dio poco después de que se conocieran los resultados de los análisis realizados en el cerebro de su hijo, contó que el deportista canadiense sufría depresión, insomnio, cambios de humor y un repentino abuso del alcohol. Además, se supo que el matrimonio que tenía con Nancy no era precisamente el de un cuento de hadas, sino que en 2003 ella había solicitado el divorcio y una orden de restricción para su marido, pero tiempo después se retractó. Además, la depresión de Benoit se había agudizado en un último tiempo tras la muerte de Eddie Guerrero, uno de sus mejores amigos dentro de la compañía de lucha libre, y la de Sherry Martel, una vieja amiga que falleció 2 semanas antes de los crímenes. En las entrevistas que concedió, Mike dejó en claro que con esto no buscaba exonerar a su hijo, sino que quería dejar en claro que todas las personas que estaban cerca suyo sabían de los problemas mentales que padecía y que ahora tenía la certeza de a quién debía culpar con ello. Era evidente que los golpes en la cabeza sufridos con cables, escaleras, con sillas durante años en las peleas habían causado un efecto irreversible. Y todo era para aumentar los niveles de audiencia de la WWE que habían arruinado la cabeza de su hijo. La compañía de lucha libre buscó limpiar su imagen de inmediato con un comunicado diciendo que es natural que un padre trate de encontrar una razón por la cual su hijo asesinaría trágicamente a su esposa e hijo y luego se suicidaría. Todo esto basándose en aquel estudio que afirmaba que Chris Benoit tenía el cerebro de un hombre de 85 años con demencia, afirmando también que el traumatismo craneoencefálico fue una de las causas del comportamiento aberrante y criminal de su hijo. Sin embargo, el sentido común dictaría que esto es imposible.
Alguien con el cerebro así es incapaz de mantener un horario de trabajo como el de Chris, y mucho menos cometer un asesinato, suicidio tan metódico. Pese a esto, la muerte y el doble crimen cometidos por Benoit tuvieron sus consecuencias, y el profundo debate que desató el caso obligó a la WWE y a todas las compañías de lucha libre a cambiar sus protocolos de combate para proteger a sus estrellas. Sobre todo después de que se conocieran otros casos de figuras que murieron jóvenes, como Andrew Martin, quien falleció a los 33 años por una sobredosis y cuyo cerebro presentaba los mismos daños que los de Benoit. A su vez, la única persona relacionada con el caso que terminó tras las rejas fue el doctor personal de Benoit, quien además oficiaba como médico de varias estrellas. Él mismo se declaró culpable en 2009 en una corte del estado de Georgia por distribución ilegal de medicamentos recetados a 19 pacientes, incluidos Chris y Nancy Benoit, siendo condenado a 10 años de prisión. La WWE es la mayor empresa de lucha libre a nivel global. Su nivel para generar historias que enganchen al público es inigualable, así como la forma de tapar lo que no quieren que salga. El mejor ejemplo de la maquinaria que tienen para ello es el de Chris Benoit desapareciéndolo de la compañía. La empresa eliminó todo su merch, fue eliminado de cualquier imagen en la que apareciese y su nombre pasó a ser tabú. Nadie en la compañía puede mencionarlo, pero no podemos negar que su club de fans ha mantenido el recuerdo de quien en su momento fue un ídolo para muchos. Y nos vemos la próxima, justo aquí en Enigma de Medianoche.